Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más al quinto episodio del podcast Cuéntamelo todo. El día de hoy, sin duda alguna, tendremos un tema muy controversial dentro de las iglesias. El día de hoy estaremos hablando acerca del noviazgo. Y para tal motivo hemos invitado también a un poeta del amor, se puede decir, a nuestro queridísimo Pastor Florencio, que también nos va a estar acompañando para poder tal vez conversar y sacar de duda e inquietudes también a muchos jóvenes de las iglesias que seguramente ya están en esta etapa de sus vidas personales para ya entrar a un noviazgo. Querido pastor, si tal vez podemos saludar a las cámaras. Gracias hermanos, gracias hermanos. Bueno, estamos aquí para poder tal vez hablar acerca del noviazgo exitoso bíblico, ¿no? Amén. Es algo muy bonito y muy importante para saber todo lo que el Señor tiene con respecto a esto. Amén, querido pastor. Pero también tenemos la presencia de nuestra hermana Norma también el día de hoy, que seguramente también ella está orando por su príncipe azul también, y también que tal vez desde ese punto de vista quiere darnos también algunas respuestas y aportar con criterios espirituales respecto a un noviazgo cristiano. Hermana Norma, tal vez podemos presentarnos también a aquellos que nos están siguiendo en este podcast. Bueno, les saludos a todos en la paz del Señor. Pues sí, así como dice mi hermano, vivimos muchas experiencias, pero también tenemos curiosidades, muchas preguntas que hoy en día nos vamos a sacar. Acá tenemos a nuestro pastor y también entre diálogo vamos a responder preguntas. Aquellos que quieran preguntar también estén atentos porque esto es para todos, no simplemente para nosotros acá en este lugar. Amén, hermana Norma. Querido pastor, ¿qué es el noviazgo? Porque la Biblia evidentemente no menciona respecto a este tema en particular, pero sí nos habla en Apocalipsis capítulo 19, 7, nos habla acerca de la novia, ¿verdad? Si nosotros leemos la palabra de Dios, dice, gocémonos y alegrémonos y demostremos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Tal vez nosotros podemos comparar el noviazgo, que es una etapa preparatoria también para unirnos en matrimonio. ¿Qué es el noviazgo tal vez desde el punto espiritual, querido pastor? Bien, según el noviazgo es la antesala del matrimonio. En esta etapa se construye un futuro, ¿no? Un futuro de ambas partes, tanto del hombre como de la mujer. La calidad del noviazgo muchas veces depende de la calidad del matrimonio. Si hay un buen noviazgo, entonces también va a haber un buen matrimonio. Amén. Y si el noviazgo no está bien, creo que no va a ser también un buen matrimonio en lo futuro. Quiero decir que el noviazgo es la antesala, es la preparación para el matrimonio. Amén. Así como la iglesia se está preparando, pastor, justamente dice una iglesia santa, una iglesia perfecta, una iglesia que realmente rinda ese honor porque el novio ya está cerca. Tal vez de la misma forma podemos interpretar, hermana Norma, bíblicamente hablando, que uno es la antesala, la preparación para unirse en matrimonio, ¿verdad? Porque el matrimonio es para siempre. Amén, hermano. Así como decimos, un noviazgo cristiano no sirve de nada si no tiene un propósito, ¿sí? El propósito del noviazgo cristiano tiene que ser el matrimonio. Y si esto, cuando uno empieza una relación cristiana, no tiene el objetivo, el propósito de llegar a un matrimonio, pues ese noviazgo directamente va a ir a fracaso. Amén. Pastor, ¿existe el amor a primera vista? ¿Le ha pasado tal vez? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Existe el amor a primera vista? Bueno, puedo contar algunas anécdotas, pero puede existir como no también. Porque a veces amor a primera vista no sabemos la vida de la persona, no sabemos el carácter, no sabemos qué relación tiene, ¿no? Si es cristiano o no. Amén. Todo eso, amor a primera vista, creo que es un poco muy complicado el asunto, ¿no? Aunque algunos a primera vista se han visto y en ese momento tal vez ha nacido algo en su corazón e inmediatamente han continuado, ¿no? La atracción o el interés, claro. Pero no incide el amor. Alguien decía, no te enamores de lo físico, sino tienes que enamorarte de lo interior de las personas. Pero ¿cómo podemos identificar ese mismo momento, no? Porque evidentemente no vamos a negar que uno primero se enamora, hay que ser sincero, porque le atrae algo físico.
es tal vez ese contacto que él tiene, evidentemente que con el tiempo tal vez uno va viendo las virtudes, como dice el pastor, y el carácter, ¿no? Entonces, ¿será que existe para ti, Norma, el amor a primera vista? Así como decía, el amor a primera vista para mí no existe. Sí, una atracción, como tú dices, física, o un interés por seguir conociendo a la persona, su carácter, su forma de ser, pero amor a primera vista no. Y bien dice su palabra que engañoso es el corazón. Algunas veces nosotros vemos y nos enamoramos, ¿no? Amén. Pero con el corazón. Pero su palabra dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces uno también tiene que pensar con la mente, pensar, ¿no? Y no solo con el corazón, tomar decisiones no solo con el corazón. Amén. Alguien dijo, caras vemos, corazones no sabemos. Así Ya es. por amor a primera vista vemos, pero no sabemos su interior, su vida, su corazón. Entonces podemos definir que a un principio puede haber solamente una atracción, ¿verdad? Y seguramente en el transcurso tal vez del proceso del noviazgo podemos identificar si realmente esa persona coincide en algunos aspectos tal vez con la otra persona, pastor. Claro, yo creo que ya con el caminar del tiempo se puede ya descubrir muchas cosas que se puede ya tomar en cuenta para poder tener un noviazgo. Un tema también que ha sido discutido en muchas iglesias, pastor, y tal vez ha sido mucho piedra de tropiezo en algunas iglesias, en algunos hermanos, dando motivo a murmuración. El tiempo del noviazgo, pastor. ¿Qué opinas respecto al tiempo? ¿Hay un tiempo pertinente? ¿Es importante que se le dé un tiempo a la pareja o tiene que darse el tiempo a la pareja para tomar el siguiente paso que es el matrimonio? Yo creo que el tiempo del noviazgo tiene que ser ni tan corto ni tan largo. Tiene que haber un cierto promedio, porque muy corto podemos cometer ciertos enredos que no estaría bien, y muy largo, como alguien dijo, muchos pases menos goles, muchos capítulos y no hay el capítulo final. Entonces yo creo que tendrían que tener ni muy corto ni muy largo, un cierto tiempo prudencial para que puedan ellos, realizar el matrimonio. Alguien decía, pastor, en un reportaje que yo vi también, decía que a una pareja no se le debe colocar las limitaciones para conocer tal vez a la otra persona, para tomar la decisión del siguiente paso. Decía, si se tiene que conocer 5, 7, 10 años hay que hacerlo. Pero también había otro criterio donde argumentaba y decía, mientras más largo y prolongado el tiempo de noviazgo, es donde más hay tentación, y evidentemente ha habido tal vez situaciones y testimonios que por noviazgos muy largos ha terminado en ruptura, pastor. Entonces, respecto a eso también, ¿qué nos puede comentar, querido pastor? Claro, algunos tienen esa idea, ¿no?, de un noviazgo prolongado. A mí me parece no correcto, porque en ese lapso de tiempo, como dijiste, pueden llegar a pecar, ¿no? Así Hay es. situaciones así, o llega un cierto costumbrismo, ya se enfría el amor que tienen realmente, y al final creo que ya no tienen ese amor que tenían que tener hasta el matrimonio. Ya se vuelve rutina, ya se vuelve costumbre, y por lo tanto creo que no es conveniente un noviazgo muy largo. ¿Tú qué opinas, Norma, respecto a la pregunta que le estamos mencionando? Estoy de acuerdo con el pastor, porque a veces cuando uno conoce poco a la persona, a veces se deja llevar por la emoción más que por el corazón, digamos, por el amor, por la emoción de dejarnos impresionar o dejarnos llevar y decir, sí, es esta persona, no necesito más tiempo para conocerlo, pero en realidad estamos siendo cegados porque realmente no conocemos a las personas. Bien dicen que no terminamos de conocer a las personas nunca, ¿no? Que siempre hay Así algo es. más para conocerlos. Yo creería prudente también que sea un tiempo Ni muy corto ni ni muy muy corto largo. ni muy largo. Un tiempo Estoy de acuerdo, prudencial. un tiempo prudencial. Amén. En la iglesia, pastor, usted maneja tal vez un rango de tiempo, tal vez en las parejas que en algún momento tal vez se han acercado seguramente a recibir una consejería o han confesado que están tal vez en un noviazgo, pastor. Sí, alguna vez hemos dado algún tiempo oportuno, viendo algunas situaciones que ellos tienen y están atravesando. Por ejemplo, hemos dicho, si has empezado, ya sabes, si te metiste en esta relación, el final es el matrimonio. Y el tiempo que tienes aproximadamente es de unos 2 años y más o menos le damos ese tiempo, ese parámetro, para que ellos ya puedan, ¿no?,
tomar decisiones y preparación al respecto. ¿Qué consejo podemos dar, pastor, respecto a este tema también? Porque muchos argumentan también, tal vez, que no están preparados para un matrimonio, en el hecho que muchas parejas quieren tener, por ejemplo, todas las cosas materiales que en algún momento tal vez en sus casas lo tienen, en sus familias lo tienen, por ejemplo, como muebles, las comodidades, y ellos no entienden que en algún momento tal vez sus papás tal vez iniciaron también una situación, un matrimonio con pocas cosas, pero el trabajo que ellos tuvieron varios años es el fruto tal vez de las comodidades que dieron a sus hijos. Tal vez es un motivo también de que no se animan, pastor, a dar ese pasito, digamos, del matrimonio, porque dicen primero conseguiremos esto, o primeramente ahorraré dinero, primeramente me haré esto, el otro, y eso tal vez es un motivo también, pastor, para que ellos no den el siguiente paso. Sí, puede ser por falta, digamos, de algunas situaciones. Por eso, cuando uno, antes de decir el sí, o antes de entrar en ese tiempo del noviazgo, todos estos aspectos se debe pensar. No se debe pensar, por ejemplo, dónde estoy trabajando, tengo dinero, y si me voy a formalizar mi noviazgo, ya tengo todo preparado para poder llevar a mi esposa qué va a hacer. Y si no, a veces entran en noviazgo sin pensar nada, sin razonar nada y... Como usted dice, pastor, piensan que van a vivir de besitos y... Sí, bocaditos de aire, sí, tajaditas de amor. Entonces, pastor, ese es tal vez un motivo también en el cual, un aspecto que tal vez limita, ¿no? En ese sentido, dar el siguiente paso. Pero, pastor, ¿hay cualidades de un buen noviazgo? Realmente, ¿qué debo observar en el novio o la novia realmente? Si yo quiero escoger, digamos, mi pareja, tal vez para aquellos que están viendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que tiene que tener, el noviazgo tiene un propósito. Ahora, hablando de las cualidades, por ejemplo, tendríamos que ver si realmente la persona ama a Dios. Lo primero que nosotros tenemos que ver es si ama a Dios. Y si no ama a Dios, ¿cómo amará a su prójimo? Entonces, Amén. Una cualidad muy interesante, lo espiritual, sobre todo, ¿no? Que ame a Dios. Segundo, que sea pues atento, que sea que tenga una comunicación y también que trabaje firmemente pues en las cosas del Señor. Yo creo que esos parámetros son tan importantes que podemos observar, y hay muchos más todavía, ¿no? Pero son los más principales. El más principal es que si ama a Dios, va a amar a los demás. Y si no ama a Dios, creo que realmente algo estará pasando en su vida. Norma, ¿qué debemos observar en una persona antes de decir, quiero que seas mi novio o mi novia? ¿De qué tienes que enamorarte antes? Claro, como cristiana, ¿no? Porque a veces uno que no es cristiana ve otras cosas, pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, lo primero que vemos y lo que primero nos recomiendan ver siempre es que amen a Dios sobre todas las cosas, incluso a nosotros mismos. Si nosotros vemos que el amor que nos brinda a nosotros es mucho más que al Señor, pues estamos ya en un error o en algo que no va a ir bien. Segundo, que sean honestos. Y como decía el pastor, si ama a Dios, pues todas las cosas van a estar bien, porque sus valores, al amar a Dios, su forma de pensar ya es ser honesto, comprometido, fiel, con temor a Dios, ¿no? Porque el amor de Dios o la palabra del Señor nos enseña a hacer eso, a aprender esos valores, ¿sí? Amén. Entonces, el amor de Dios para mí es lo primordial para que todo lo demás fluya, digamos, ¿no? Amén. Pastor, bien entendemos que después del noviazgo viene el compromiso. Claro. ¿Se puede romper una relación después del compromiso? Siempre hay un margen de error, ¿no? Ahora, si en ese noviazgo que están ahí, si hay, por ejemplo, peleas, celos constantes, discusiones, abuso en el noviazgo, entonces quiere decir de que tendrían que pensar muy bien. Porque si así están empezando, ¿qué será en el matrimonio, no? Ahí va a ser la lucha libre. Así es, pastor. Es algo tremendo, ¿no? Hemos Claro. visto, pastor, que hay testimonios que hay parejas que tanto entre la mujer y el hombre que son muy posesivos, ¿no? Como quien dice, en el noviazgo uno demuestra con los años realmente el verdadero carácter que uno tiene, ¿verdad? Y muchos argumentan que por el hecho que ya están mucho tiempo en noviazgo y ya le entregó un anillo, eso hace que no puedan romper el compromiso. ¿Eso es cierto, pastor? Sí, sí, sí. Por eso, aquí mira, tengo una cita que anoté del doctor Dobson.
en el cual dice: el secreto de un buen matrimonio radica en abrir bien los ojos durante el noviazgo y cerrar bien los ojos durante el matrimonio, ¿no? Entonces primero tendríamos que ver todas esas situaciones. Claro, obviamente se puede romper por alguna situación que está atravesando de abuso. Y mira, este tiempo en el mundo, por ejemplo, hay gente que han cometido feminicidio por cuestiones de celos, por cuestiones Amén. así. Por eso yo creo que en algún momento, si hay esos extremos de abuso, peleas y tantas cosas, deberían pensar muy bien. Amén. Norma, ¿qué opinas al respecto? Casi lo mismo. Cada pregunta estoy diciendo coincido con el pastor. Pero sí, como es el pastor, sabe más. ¿Será que se puede romper una relación? ¿Tú crees que una relación... A ver, Yo creo que sí, en ese extremo, ¿no? Donde la relación ya no dé más o donde uno vea la necesidad de cortar con esa relación, porque esa relación está siendo tóxica, no le beneficia, no le suma, más en cambio le puede restar o le puede lastimar. Entonces, seguir con esa relación a escondidas, fingiendo que todo está bien delante de los demás hermanos o delante del pastor, cuando uno ya está comprometido en una iglesia delante de todos, pues sería como engañarse a uno mismo, ¿no? Porque yo creo que esas cosas en el matrimonio van a ser peor, porque imagínate que el noviazgo es un proceso dulce, ¿no? En el matrimonio es algo más, digamos, fuerte. Entonces yo creería que sí se puede cortar esa relación si es necesario, si se llega a ese extremo. Amén. Entonces creo que, pastor, hemos coincidido que sí se puede romper realmente un compromiso, pero en situaciones que realmente que son bien complicadas, ¿verdad, no, pastor? Irremediables, se puede decir, porque muchos también, pastor, hemos testimonios que han pecado durante el noviazgo y tal vez por culpa del pecado, por haber incurrido tal vez en fornicación y muchas situaciones, han hecho que esas parejas tal vez se sientan comprometidas y no puedan separarse en esa situación, pastor. Tal vez ya no hay ese compromiso que tenían, simplemente ya se han casado por cumplir, nada más, por asumir su responsabilidad que viene en camino y se han metido en camisa de 11 varas. Por eso, dentro del matrimonio, la Biblia dice: honroso sea todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los va a juzgar. Por eso de ahí que uno tiene que mantenerse en santidad hasta el día del matrimonio. En síntesis, pastor, un buen noviazgo nos conduce a un buen matrimonio. Exacto, un buen noviazgo nos conduce a un buen matrimonio. Un noviazgo con propósito que Dios nos guía va a ser un matrimonio excelente. Ahora, pastor, la edad es importante en el tema del matrimonio, del noviazgo. ¿Qué consejo nos puede dar en ese sentido? ¿Cuántos años de edad o de diferencia tendrían que ver tanto entre el varón y la mujer tal vez en el tema del noviazgo? ¿O no hay una limitante, pastor? Bueno, hay un dicho que dice: en el amor no hay edad, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, he visto una pareja que el hombre tenía como 30 años y su esposa tenía como, creo que 20 o 40, no sé, algo así. Era una diferencia abismal que tenían. Wow. Claro, al principio estaban bien, ¿no? Pero después ya las consecuencias han venido. El que tenía más edad, un poquito más envejeció más rápido, el otro... Ahí se vio la diferencia. Ahí se notó la diferencia. ¿Qué opinas, Norma? ¿Es importante la edad? Yo creo que sí. ¿Qué pasa si te aparece un quinceañero? No tanto con que... O sea, es importante la diferencia. Hermana, mira, casi... ¡Ay, que venga! Dice la hermana Norma, ¿no? Que Dios mande. ¿Cómo se hermana? Que a mí viene un lecho fuera, ¿sí? Mira, mi propia opinión para mí es que sí importa la diferencia, y más cuando hay mucha diferencia de edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una diferencia en cuanto a pensamiento, en cuanto a madurez, en cuanto a objetivos, a metas. Entonces como que no vamos de la mano, ¿no? Cuando una pareja se supone que tiene que ayudar a la otra, tiene que ayudarle a seguir adelante en sus metas, y cuando no hay ese algo en común o algo por la cual estamos luchando, pues es como difícil, ¿no? Sería como una lucha individual, ¿no? Pero según estudios que yo estuve leyendo en internet, que se hacen en Atlanta, en Europa, mientras más haya diferencia de edad, más es la posibilidad de que la relación fracase. Fracase. Sí.
porcentajes. Mientras con 5 años 18%, con 20 años ya casi el 95%. Entonces, mientras más sea la diferencia, hay más posibilidad de que uno de los fracasos. Alguien decía, pastor y hermana, que el varón siempre tiene que llegar a ser mayor. No sé si comparten eso. ¿Qué pasa? Porque en el tema dice que la mujer muchas veces madura más rápido, ¿no? Y es más madura en ese sentido, ¿no? ¿Será que es cierto lo que eso menciona, que el varón siempre mayor? No, ¿cómo vas a estar con esa chica si es tu mayor? Pero en el tema, digamos, es al revés. No hay diferencia, muchas veces no hay ese cuestionamiento que hace el pastor. Claro, supuestamente dicen, ¿no? Y creo que es así. Los hombres creo que maduramos más tarde. Las mujeres un poco más rápido maduran, ¿no? También maduran, ¿no? Claro, pero yo creo que en el sentido espiritual tendríamos que ver realmente si cuando uno ama a Dios y ama su palabra, va creciendo en el Señor, va a ir madurando en todo aspecto, va a ir mostrando frutos dignos, frutos del Espíritu, es el carácter de Cristo, eso va a ir mostrando cada vez más. Yo creo que tendríamos que madurar, ¿no? Más en ese sentido. Ahora, en cuanto tú dijiste, ¿quién tiene que ser mayor, el hombre o la mujer? Bueno, puede ser viceversa, ¿no? Tal vez la mujer puede ser más allá, el hombre poco menos o el hombre más, eso no, pero con menos, ¿no? De tiempo, ¿no? No con unos años abismados, 20 y 40, no sé. Hermana Norma, ¿te gustaría estar con una persona que sea menor que tú? Siempre y cuando sea maduro y ame a Dios. No, pero hemos mencionado Mira, que... hermano, a esta edad... Hemos mencionado que el hombre no termina de madurar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, porque uno vive... Tampoco soy muy grande, ¿eh? Sino con la experiencia que tengo, me he encontrado con hermanos de mi misma edad incluso, pero me doy cuenta que son un poco inmaduros en cuanto a su mente, pero es algo normal, ¿no? En los hombres. Tal vez alguien del público no se identifique. No, pero sí. Pero como dice el pastor, lo más importante en este caso, en un noviazgo cristiano, es fijarse en las cualidades que tiene esa persona, Amén. Más que en la edad. Sí, en la edad, pero como dice el pastor, no que sea abismal, pero mientras sea un poco, lo más importante es la madurez que tiene, sobre todo espiritualmente. Como decimos, si ama a Dios sobre todas las cosas, pues todo lo demás va a fluir, ¿no? Todo el resto lo va a hacer. Amén. Las diferencias, pastor, de religión es importante, bíblicamente hablando. Lo que hablamos del yugo desigual. ¿Qué pasa si una pareja, si un hermano de la iglesia te viene y te dice, pastor, es el amor de mi vida, Dios me ha mostrado, me ha revelado que yo tengo que casarme con este hermanito, pero no es cristiano, es católico? ¿Qué hacemos en ese caso, pastor? Bueno, mira, el consejo bíblico dice en el libro de Segunda Crónicas o de Corintios 6:14, dice, no os juntéis en yugo desigual. O sea que no debemos compartir con otros que no es de nuestra misma fe. Ahí podemos ver el ejemplo, por ejemplo, de Isaac y Rebeca. Abraham buscó una esposa para su hijo Isaac de la misma familia, del mismo pueblo de Dios, de la misma fe. Y lo mismo es el que el Señor en este tiempo recomienda, ¿no? Que no es bueno juntarse en yugo desigual, ¿no? Una naranja con un plátano no se puede juntar. Amén. Un burro con un buey no se puede juntar, ¿no? Entonces no está correcto en esa situación. Pastor, ¿no sería muchas veces tal vez frenar el propósito de Dios, tal vez en ese sentido? Porque hemos visto tal vez testimonios de algunos hermanos que evidentemente no han conocido a su pareja dentro de la iglesia, pero sí tal vez en la universidad conocieron a su pareja, pero llegado el momento podemos ver que tienen ese amor y esa fidelidad al Señor porque han entendido que realmente el propósito de Dios era unir esas vidas, ¿no? Y tal vez cuando somos muy cerrados en ese sentido, pastor, ¿no será que muchas veces el propósito de Dios se da en ese sentido? No, el consejo bíblico es bien claro. No te juntes en yugo desigual. Amén. Muy bien. Ahora, si uno se busca, digamos, del mundo, tendrá que asumir sus ciertas responsabilidades. Por riesgos. Tendrá que correr riesgos. Riesgos, ¿no, pastor? Realmente tendrá que correr ciertos riesgos. Pero mejor es hacer caso a la recomendación bíblica, ¿no? Yugo. No juntéis en yugo desigual, ¿no? Agua y aceite fácilmente. Claro, yo he visto, por ejemplo, alguien dice,
Una vez un joven viene a la iglesia y se enamora de una de nuestras hermanitas de la iglesia y le preguntaron por qué es así. No, por ella nomás vengo, no tengo amor. Una vez que se casaron, salieron de la iglesia, le dijo, oye, mira la iglesia. Y le dice, mira, es la última vez que estás viendo porque después nunca más vas a volver. Hay situaciones tremendas, ¿no? Y yo creo que había que pensar muy bien. No es bueno que se junten en yugo desigual. Hermana Norma, ¿qué nos puede decir al respecto? Mira, para mí la religión importa mucho porque el pertenecer a una religión implica que una persona sea guiada por un conjunto de valores, que esto hace que cambie la percepción, que tenga una percepción diferente sobre la vida, unos pensamientos diferentes sobre el qué hacer, cómo portarse o cómo tomar decisiones. Entonces, la diferencia de religión a veces en el amor, a veces vemos, me ha pasado, que nosotros decimos, por ejemplo, con un inconverso, ¿no? Una relación inconversa, decimos, bueno, lo vamos a evangelizar, ¿no? Vamos a ganar un alma para el Señor. El típico dicho de los jóvenes cristianos, me incluyo. Pero a lo que realmente vemos es que nosotros no somos los que vamos a evangelizar, sino Dios es el que tiene que orar en su corazón. Y es esa misma persona quien tiene que dar y aceptar al Señor en su corazón. Y nosotros no hacemos nada y es una excusa porque estamos cegados por el amor, estamos cegados por lo que sentimos. Pero incluso yo viví una experiencia no mía en mi iglesia, que incluso dentro de la iglesia, en un noviazgo que no es la voluntad de Dios, pasa lo mismo, es un noviazgo fracasado, porque a veces insistimos tanto con una hermanita o con un hermanito que decimos, Señor, es ella, es él, y nos casamos, ¿no? Nos comprometemos, nos casamos, pero resulta que no era la voluntad de Dios, pero no es una inconversa, es una hija de Dios. Incluso en la iglesia pasa algunas veces eso, que nosotros confundimos lo que el Señor tiene preparado para nosotros y llegamos a desobedecer. El Señor permite esas situaciones porque desobedecemos, ¿no? Porque Dios no nos obliga, nosotros tomamos las decisiones, pero sufrimos con las consecuencias de un matrimonio fracasado. Amén. O sea que también en la iglesia puede haber yugo desigual, ¿no? En la iglesia también, Sí, por puede ser, no claro. seguir la voluntad de Dios. Uno por no buscar la voluntad de Dios. Otro también, por ejemplo, alguien dijo, si quieres casarte, cásate oveja con oveja, líder con líder, si es pastor con pastora, porque si es yugo desigual... Puede ser tropiezo puede también, ser tropiezo, dentro ¿no? de la iglesia, ¿no? Si, digamos... no te apoya. No apoya, no tiene la misma visión, el mismo deseo, yo creo que no está cumpliendo el propósito También de Dios. es de ¿no? tropiezo. Sí. Yo creo que todo ese aspecto tendrán que orar, pedir al Señor que Dios les guíe realmente. Claro, y no simplemente estamos hablando de una diferencia de religión, Sí. somos de la misma religión, pero pasan también esas cosas dentro de una iglesia. Claro, puede ser, ¿no? Entonces lo único es, deberían orar, clamar y pedir al Señor que Dios realmente guíe, ¿no? Así como Abraham pidió o Isaac pidió al Señor, Dios les reveló. Este tiempo también deberían buscar y clamar al Señor. Amén. En otras palabras, pastor, bíblicamente la Biblia dice claramente, no os juntéis en yugo desigual. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejarnos guiar por la voluntad del Señor. Y como usted dice, para tomar en cuenta también, y aquellas parejas que tal vez ya están en esa etapa de querer buscar un novio o una novia, es importante que nosotros podamos atender a los consejos que realmente los siervos de Dios nos dan. Pastor, ¿las relaciones sexuales antes del matrimonio traen condenación? ¿Es pecado? ¿Cómo habla la Biblia? ¿Cómo menciona la Biblia respecto a este tema? La Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso quiere decir que las relaciones sexuales no está permitido antes del matrimonio. Simplemente está permitido ya dentro del matrimonio. O sea que eso ya es pecado. Porque muchas veces hay personas que, como dicen, se lo comen la torta antes de... Así es. ¿no? Entonces, yo creo que están muy mal. La Biblia dice que a tales personas Dios los va a juzgar. Y eso trae muchas consecuencias, tanto psicológicas como también trae problemas graves, un embarazo no deseado, niños abandonados, a veces quedan en situaciones así, lamentablemente. Por eso el Señor es tan cuidadoso y dice que nosotros, los hijos de Dios, debemos
apartarnos de tales situaciones. Por eso tal vez este refrán es bien conocido, cuando dice, es mejor casarse que estarse quemando, dice el pastor. Exacto. Yo creo que esto también va relacionado con el tiempo de duración también de un noviazgo, ¿no? Porque evidentemente un noviazgo prolongado, yo creo que somos, aún todavía este cuerpo es carnal, es carne. Evidentemente la tentación, las debilidades tal vez hace que podamos incurrir en un pecado y claramente lo ha mencionado bíblicamente, traemos condenación y consecuencias muy grandes para nuestras vidas, para nuestras familias, pastor. Exacto, hermano. Yo creo que esas son las situaciones muy lamentables ya que pasa. Y algunos, en el mundo es así, ¿no? Se conocen y bueno, no pasa nada. Una pasión de noche y ya, Sí, no te conozco al día siguiente. No te conozco nada. Después llegan con su domingo 7, ¿cómo es? Y después no saben cómo deshacerse del asunto y consecuencias terribles de la situación. Y la Biblia nos dice que debemos vivir en santidad. Norma, ¿qué opinas al respecto? Bien claro dice, la palabra de Dios dice, no es algo que nosotros decimos. En Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Y es uno de los mandamientos que Dios nos dejó, es el sexto mandamiento que dice, no cometerás actos impuros, que se refiere al adulterio, ¿verdad? A la fornicación, perdón. Sí, debo decir como jóvenes, es complicado obedecer este mandamiento. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una sociedad donde, como dices, los jóvenes del mundo, las relaciones de hoy es así, nos conocemos una semana, ya está, y aparecemos con hijos, incluso a veces en la iglesia, antes de casarnos ya estamos esperando un hijo y no queda otra que casarnos como para hacernos cargo o no, no sé si me entienden, ¿no? Hay estos casos en la iglesia que como novios apareció embarazada y se tuvieron que casar porque antes de que tenga el hijo, ¿verdad? Pero sí, hay que orar, hay que pedir al Señor para que nos ayude, nos guíe como hijos de Dios, para que podamos cumplir este mandamiento que Él nos dejó. Pastor, usted... Yo creo que para no cometer ese pecado, pues no tiene que tenerse, el noviazgo tiene que estar, yo creo que bien guiado por el Señor. A veces hay personas que salen de abracitos, de besitos, la mano está por ahí, después bajando no sé dónde. Y a eso quería llegar, pastor. Yo que usted decía, un buen noviazgo nos lleva a un buen matrimonio. ¿Qué opina usted respecto tal vez a aquellos jovencitos que a ocultas, pastor, salen, se encuentran en las calles? Y yo creo que el propósito de Dios primeramente es pedir permiso primeramente a los papás, que tengan un conocimiento, luego al pastor. Y yo creo que es mejor hacer bien las cosas delante de Dios, porque delante de Dios dice que todas las cosas están desnudas, nada se puede esconder, pastor. Exactamente, yo creo que no pueden, al menos en la iglesia, yo digo, no queremos que haya gente clandestinos, amores ocultos. Amores secretos. Secretos, ¿no? Por ahí, ¿no? Y después al final nos enteramos de muchas cosas que no está correcto. Bien, lo primero que tendrían que hacer una vez que establecen una relación, tendrían que preguntar a sus papás, ¿no? En ese sentido. Y luego es avisar al liderazgo de la iglesia para que podamos orar, clamar al Señor en ese sentido, porque clandestinamente es un poquito, al final las consecuencias no son buenas, ¿no? Entonces yo digo que no deben andar por lugares oscuros, estar solos. Yo creo que había que tomar todas esas recomendaciones muy en cuenta. Norma, ¿qué opinas al respecto también? Tal vez si tienes algún comentario. Claro, yo creo que en ese caso, si llegara a pasar esas cosas, ¿no? Ya sería uno mismo, perdería el temor a Dios, porque si uno piensa en que me va a ver el pastor o no me va a ver los hermanos o voy a escondidas fuera de la iglesia, ya sería un engaño a uno mismo, ¿no? Porque al que realmente nosotros venimos a agradar y al que realmente nosotros venimos a servir es al Señor, y el Señor lo ve todo y en todo lugar. Sería ese temor falso porque el Señor nos ve. De todas formas, es ante Él al que tenemos que nosotros rendir cuentas al final, y es Él el que nos está viendo. Es como muy irónico lo que hacemos, ¿no? Así es, pastor. Tal vez podemos dar un consejo también, porque evidentemente todos hemos pasado por esa situación y no podemos juzgar tal vez a la juventud de la iglesia, pero yo creo que los consejos son muy importantes que nosotros vayamos a dar, inculcar también al pueblo de Dios. Tal vez podemos dar un mensaje, un consejo a aquellos jovencitos tal vez que ya están con esa inquietud, pastor, o tienen esa atracción a algún hermano o hermana también. ¿Cuáles son los consejos, pastor, que podemos dar ya para ir culminando ya este podcast número 5 el día de hoy?
Sí, quisiéramos dar un consejo a todos nuestros queridos jóvenes, tal vez adolescentes también. Lo primero dice, busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Por lo tanto, busca al Señor, no te preocupes mucho, llegará todo a su tiempo. Así que busca, pide consejos. Si sientes alguna situación así, no andes solo, pedí consejo. Hay personas que te van a enseñar, que te van a aconsejar, como los pastores o tus líderes, para que puedas, no cometer errores. Así que busca más que todo en la voluntad de Dios. La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles, pero sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. De igual forma, hermana Norma, tal vez un consejo para esos jovencitos, jovencitas, hermanos y hermanas también, que están ya queriendo tomar la decisión del noviazgo. Yo como consejo y por experiencia, les aconsejaría, chicos, chicas, que oren, sobre todo oren, porque a esa edad a veces, por apresurados que estamos o por que nos dejamos impresionar por las personas, tomamos decisiones equivocadas y pensamos que son las correctas, pero a lo largo del tiempo nos damos cuenta que no. Entonces, que no es la voluntad de Dios, y ahí es cuando decimos, Señor, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Y es porque tomamos las decisiones incorrectas sin preguntarle al Señor. Así que, chicos, pregunten al Señor, hablen con el Señor, busquen la respuesta del Señor ante cualquier otra respuesta. Amén, muy bien. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a nuestros invitados también? Nuestros hermanos jóvenes que el día de hoy también han venido a presenciar el podcast y seguramente estaban muy atentos para poder recibir estos consejos también. Si tal vez en el público tenemos alguna pregunta, tal vez respecto al tema que hemos tocado, sería este momento para poder aclarar. Ahí está nuestro pastor Florencio también, que nos va a dar algún consejo y una respuesta a la pregunta que ustedes hagan. Muy bien, yo tengo una pregunta, ¿no? Para cualquiera. Es una pregunta que me he ido formulando también mientras estaban hablando ustedes. ¿Cómo puedo saber si la persona que veo es una atracción o es la voluntad de Dios? ¿Y cómo saber si es la voluntad de Dios? Esa es mi pregunta. Muy bien, la Biblia dice, todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, yo creo que en ese aspecto tienes que ser guiado por el Espíritu Santo y también tendrías que tener ese discernimiento. Porque si eso que estás viendo, esa persona o ese sentimiento que tienes, te está llevando a agradar a Dios o te quiere apartar del camino del Señor, ¿no? Entonces, uno tendría que pensar correctamente en eso para poder tomar una decisión sabia, ¿no? Podemos también entender, pastor, que como menciona el hermano, la atracción, yo puedo tener atracción a un videojuego, puedo tener atracción tal vez a un par de tenis, puedo tener atracción a un objeto, pero es diferente tener realmente en el corazón sentir esa atracción, porque como usted menciona, pastor, nosotros primeramente tenemos que enamorarnos del corazón de esa sierva de Dios o ese siervo de Dios, ver las cualidades que ese siervo tiene. Si realmente te acerca a Dios, sí, o te aparta de Dios, comparte contigo y le gusta hacer lo que tú haces, porque también hay que tomar en cuenta, queridos hermanos, que nosotros queremos una super cristiana, una hermanita que realmente, wow, que sea totalmente íntegra, pero primeramente también nosotros tenemos que evaluarnos, ver nuestro testimonio, nuestra vida espiritual. Alguien decía, si tú eres espiritual, evidentemente, ¿cómo Dios no te va a bendecir una persona también que sea conforme al corazón de Dios? Pero si tú estás exigiendo y no cumples también con el propósito de Dios mediante la palabra de Dios, no eres un buen siervo, tampoco exijas mucho, ¿no? Entonces yo creo que primeramente nosotros tenemos que ser testimonio vivo a aquella persona que realmente quieres conquistar, que esa persona no se enamore tanto de tu físico, sino que se enamore del servicio y del amor que tú tienes del Señor. Claro, lo físico pasa, se acaba, de aquí a unos cuantos años este cuerpo físico los gusanos se lo van a comer. No. Y es así, justamente si uno se enamora del físico, como dice el pastor, a un par de años, no vas a ver lo que viste en esa primera vez que lo viste. Entonces lo que primero tendrías que fijarte es qué es lo que tiene y qué es lo que lleva en su corazón y en la mente, ¿no? Porque a veces, como decimos, el corazón es engañoso, pero también pasa todo por acá. Nosotros no paramos de pensar y a veces esta cabeza nos falla. Nos hace pensar cosas que no deberíamos. Así es, hermana Norma. Tal vez tenemos otra pregunta más antes de ir culminando ya el episodio del día de hoy. El hermano Iván, vamos hermano Iván, ¿cuál es tu pregunta?
¿Cómo saber cuándo estoy preparado para el noviazgo? Amén, una excelente ¿Cómo? pregunta. Repítame, por favor. ¿Cómo sé cuándo estoy preparado para el noviazgo? Bueno, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Cómo sabes que estás preparado? Cuando ya tienes la madurez espiritual, la madurez, pues tienes que estar preparado ya en cuanto a en formación, en tu carácter, en tu forma de vivir. Tienes que estar listo pues para eso, porque si un niño, no dice la Biblia, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, no dice el niño dejará, o sea, tenemos que tener ya ese crecimiento, ¿no? Tenemos esa madurez. Ahora, y no solamente esa madurez, hay gente que ha madurado, pero tampoco tiene un trabajo fijo, no tiene algo que pueda sustentar a la familia, solamente está una emoción, ¿no? Entonces tendrá que ver todos esos parámetros tan importantes como dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, en otras palabras, tienes que también tener biliquinis, ¿no? Exacto, eso sí, porque si no tienes, no funciona. En síntesis podemos decir, pastor, que una persona tiene que estar ya totalmente madura, tanto personalmente, espiritualmente, y también ya tiene que contar con una fuente, ¿no?, de ingreso, porque el matrimonio evidentemente no se sostiene solo, ¿verdad? Claro. Y yo creo que tiene que ver en ese sentido ya un trabajo previo también y una responsabilidad de parte también de los futuros esposos o el matrimonio que se vaya a formar. Claro. Tenemos la última pregunta el día de hoy, me dice la hermana Daniela Cruz. Hermana Mariela. Amén. Mire, pastor y hermanos, vemos que el mundo tiene mucho miedo al compromiso, ¿no ve? Sí. Entonces, ¿por qué hay mucha fractura dentro del matrimonio? Y vemos que la gente de afuera lo único que hace es convivir. Y convivir está bien dentro de la iglesia. Tal vez podemos dar énfasis de esto, pastor. Claro, algunos no tienen compromiso. Esos son los matrimonios, o digo, los noviazgos largos, que no quieren comprometerse, están jugando, ay sí, al otro año, al otro después, ahora ya, y al final se quedan en consecuencias muy lamentables, ¿no? Y no llegan a nada bueno. Yo creo que falta de compromiso. Y por la falta de compromiso andan como picaflor, de flor en flor, o así, ¿no? Andan regando Picoteando todo, y picoteando aquí, tal vez, lo otro tal vez. Es que está jugando, ¿no? Están jugando. Por eso dentro de nuestra fe en el Señor, cuando uno se compromete, entra en esa relación, es para llegar al altar, al matrimonio. Punto. Ese es un compromiso. Cuando hay amor, hay compromiso. Y si no hay compromiso, quiere decir que no hay amor, hay que pensarlo bien. Amén, pastor. Muy bien, creo que agradecemos, pastor, realmente habernos tal vez iluminado un poquito más. Esperemos que haya sido de su gusto este tema del noviazgo, que evidentemente, como lo mencionaba en principio, es un tema muy controversial. Y así que, queridos jóvenes, no le tengan miedo al noviazgo. Yo me quedo con este refrán que decía el pastor: un buen noviazgo lleva a un matrimonio totalmente bendecido delante de Dios. Así que, querido joven, espero que haya sido de mucha utilidad, que tu vida espiritual haz las cosas bien delante del Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo del podcast Cuéntamelo todo. ¡Hasta la próxima!